Muito obrigado por el convite. Estoy muy feliz de estar y de enviar este video para vosotros. Y actualmente, cuando ese video va a estar proyectado, yo voy a estar en la Conferencia Europea de Educación e Inclusión, por eso no puedo estar en directo, en línea con vosotros. Pero voy a dejar los míos contactos y quien entre en contacto con vuestras preguntas está muy convidado también a visitar nosotros aquí en Nueva York. Muy obrigado por el convite y voy a dejar al final mi site, mi internet y mi mail, que exactamente con mi nombre y sobrenombre que lo pueden encontrar. Así que vamos ahora a comenzar la presentación. E voy a comenzar essa fala um pouco pensando se educação na prisão ou educação na prisão, não? E da pedagogia do oprimido à pedagogia da esperança. Por que esse título? Minhas pesquisas nascem de muito distantes, em particular na Constituição antifascista nel 47 na Itália, apuntava que tiene una tendencia de la punición a la reeducación de las personas condenadas, pero vemos que en algunas partes del mundo, en particular, ese objetivo está totalmente esquecido, si non formalmente en las prácticas, como los casos que vemos muchos, donde estamos comenzando a hablar de bucalizaciones de los sistemas penales en varios países. Non voy a tener tiempo ahora para hacer ver un vídeo, pero las mías pesquisas se mudaron entre un campo interdisciplinar, internacional e intersectorial, entre el mundo académico y las organizaciones no gobernativas, las organizaciones internacionales. Y partiendo de esos tipos de trayectoria, comencé a repensar cómo se pueden actuar la política de reintegraciones, porque si no, ya en el año 90, uno de los profesores de la criminología crítica en Italia, Alessandro Baratta, estaba ya apuntando como si perdemos la reintegración dentro de los espacios prisionales, el riesgo es que la incapacitación, la neutralización en los modelos como vemos lo de Bukele van avanzando en el consenso en la sociedad y por eso tenemos que repensar críticamente la reintegración que ya sabemos que están muy complicadas. Voy comenzando un poco con algunos datos para hablar cómo las prisiones de alguna forma funcionan en varios países como una pedagogía de opresión. Y exactamente por eso pensé, utilizando Paulo Freire, que cuando trabajan con educaciones y reintegraciones, tenemos siempre que pensar críticamente las causas de las opresiones que se dan en esos espacios prisionales y para poder pensar acciones transformadoras. En ese sentido, voy a hablar rápidamente de algunos datos de Brasil que con certeza deben ya haber tratado. Voy rápidamente diciendo que las políticas de educación en general dentro de los espacios prisionales de la integración son bastante carentes y es interesante y específico de Brasil que de alguna forma los grupos del crimen organizado hacen como campaña, reclutan jóvenes denunciando también a dónde fracasa el Estado y las prisiones. Sabemos que adentro de esos espacios prisionales tenemos muchos afrodescendientes, personas que llegan desde la favela y personas con bajo nivel de escolaridad. Entonces, la reintegración y la educación es ainda más importante. Y en esos sentidos, además de las complicaciones en la educación, tenemos un proceso de encarcelamiento en masa en Brasil y unos espacios a donde tiene una falta de vaga y la sobrelotación complica todos los procesos de resocialización y de educación. Aquí son algunos de los gráficos clásicos sobre encarcelamiento en masa y sobrelotaciones que de alguna forma evidencian la gravedad del fenómeno, de cuánto está absolutamente complicado hoy. Esos eran algunos de los datos sobre la educación que tenían
bastante poca actividad educativa formal y algunas actividades no formal que cobren el 11% en ese periodo. El trabajo también, muchas pocas personas conseguían trabajar y cuando conseguían trabajar, trabajaban en trabajo más interno y no externo, que eso torna más difícil para las personas después encontrar trabajo cuando van fuera. La baja profesionalización lo podemos ver también en el salario, que es muy bajo cuando tienes. La mayoría, esos son los datos del sistema de San Paulo, la mayoría de los funcionarios eran servidores por la custodia y muchos pocos las personas que trabajaban sobre, por ejemplo, la educación formal. Sabemos que ese trend no es solo específico de Brasil. Tienes una tendencia a punir los pobres, tienes procesos de encarcelamiento en masa en particular. Esos dos son bastante evidentes también en Estados Unidos. Y el fracaso del papel inclusivo, reintegrador e educativo de la prisión teórica está siendo denunciado desde las ciencias sociales, las filosofías y la criminología como marketing burocrático o como otros objetivos que están escondidos atrás de la penalidad y no está funcionando exactamente. En esos espacios también otros intelectuales que trabajaron bastante sobre esos temas son personas como Angela Davis, que también fue encarcelada aquí en los Estados Unidos y escribió un libro para repensar las prisiones, pensándola como una cosa obsoleta, y nos llamaba la atención para la necesidad de una constelación de alternativas para evitar los problemas que las prisiones ponen en los espacios de la sociedad contemporánea. Y siempre con Paulo Freire es importante pensar a dónde tienes espacio de opresiones máximas, pedagogía de las esperanzas, que pueden superar los obstáculos que se pongan también. Se te hemos visto rápidamente algunos de esos obstáculos. Entonces, como en esos tipos de contexto, comencé a hacer unas pesquisas intentando buscar esas pedagogías de la esperanza, esos espacios que de alguna forma, partiendo de condición de opresión, intentan transformar los sistemas penales en un sentido más de reintegración de educaciones. Una de las primeras experiencias que me fui a estudiar exactamente fue en Brasil, y por eso tengo muchos contactos en Brasil. Eso fue cuando estaba en una parcería entre la Universidad de Padova y la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. Comencé a estudiar esas experiencias de la prisión, llamada prisión sin policía de la APAC, de la Asociación para la Protección y Asistencia de los Condenados. Tienes varios datos que llaman la atención internacional sobre esa experiencia, como la reducción de la reincidencia, el costo reducido, y una experiencia que desde el año 70 se construyó y tenía más de 3.500 personas adentro de la unidad. Y se tornó desde una experiencia única a una experiencia como una política pública en Minas Gerais, y varias veces los gobiernos brasileños intentaron implementarla a nivel nacional. Fue premiada como empresa social del año y este año discutimos esa experiencia en el Parlamento italiano como una experiencia modelo también. Voy a ir rápidamente sobre las cuestiones metodológicas. Si algunas personas después están interesadas, podemos hablar sobre cómo se pueden hacer ese tipo de pesquisas. Pero voy a relatar que conseguí tener acceso, las personas fueron muy generosas con accesos y en las áreas internas, esas son las fotos que conseguí. De alguna forma, las personas de las APAC dieron acceso y también me convidaron a dormir adentro. Estuve 5 semanas adentro de las unidades. Esas son algunas de las fotos que tiré. Esos son los espacios para la visita íntimas, los espacios de educación, los espacios de las librerías, y tenían espacios donde las personas hacían arte y hacían también enseño a distancia, inclusive universidad a distancia.
tenían los espacios de educación artística, pero una de las cosas más importantes que personas que tenían experiencia vivida adentro del crimen, adentro de las prisiones, después estaban contratados y estaban trabajando para la ZAPAC, y en ese sentido es una experiencia bastante única en el mundo. Después tenían espacios de trabajo, tenían varios de esos espacios que podrían ser potencialmente peligrosos en caso el conflicto se establece entre las personas privadas de la libertad y los funcionarios, como está común en los sistemas prisionales. Y aquí vemos que el contexto era mucho más tranquilo, con una seguridad basada más en lo que llamaban de portero o educadores sociales, y con una grande presencia de voluntarios, de familiares, que de alguna forma deberían crear un'altra forma di repensare la sicurezza pubblica, creando una che in Europa si chiama sicurezza dinamica, a donde la idea è che lo staff è más seguro se creas relaciones de confianza con las personas que están dentro de los espacios prisionales. Tenían varios puntos en esos tipos de modelos que me interesaron bastante, como la participación de la comunidad, intentar abrir el máximo posible esos espacios para la comunidad participar, se educar en conjunto con las personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad llamadas principalmente recuperandos, en ese sentido ya poniendo el acento en la posibilidad de recuperación, a donde tenían meeting, a donde todas las personas podían discutir los problemas que tenían adentro de los espacios prisionales y ahí comunicarlo con la administración adentro de esos espacios llamados el Centro de Integración Social. Cuando lo Estado non tenía suficiente fuerza en la asistencia a la salud o la asistencia jurídica, de alguna forma la ZAPAC está intentando movilizar y llamar a las fuerzas de las comunidades, la organización no gobernativa, para tener un soporte adicional para ayudar a la reintegración. De alguna forma, muy interesante de esa experiencia la idea de mudar un poco el paradigma, en lo que trabajaban bastante con la comunidad cerca de la ZAPAC, de la certeza de la punición a la certeza de la reintegración y de la educación. En ese sentido, con la inclusión se crea una sociedad más segura, ofreciendo alternativas para las personas de reincluir una vez que pasan de la privación de libertad. Tenían varias actividades de educación formal y no formal para todas las personas, inclusive tenían 40 personas de 200 en una unidad que estaba visitando, que estaban estudiando en la universidad. La idea era que la educación es para todos, como les escriben muchas veces, ninguém es considerado recuperable. Tenían personas con sentencia de más de 30 años, tenían personas que tenían armado rebeliones adentro de las prisiones comunes, que adentro de la ZAPAC se transformaron e inclusive se tornaron líder de esa experiencia brasilera, que tiene un modelo también en otros países. Tienes actividad de educaciones profesionales, estaban varios trabajos y tenían actividad abierta todos los días. Tenían un sistema de alguna forma de cogestión de conflicto para prevenirlo, manteniendo un diálogo. Tenían otros aspectos que son muy interesantes, como la educación de la sociedad. Algunas de esas unidades estaban en barrios más ricos, estaban bien conectados con la ciudad, así que las personas, los alumnos de la escuela, juez político, técnico, podían ver cómo estaba funcionando la experiencia. Y también las personas desde la ZAPAC iban a hacer testimonio dentro de la escuela, iban a hacer actividad de voluntariado fuera, de alguna forma creando lo que llaman una pedagogía de la presencia de esas unidades. No tenía a donde, cuando estuve en ese periodo, por la pesquisa relatada, no tenía sobrelotaciones ahí, y tenía más respeto por los derechos humanos, inclusive de las familias. Sabemos que las familias pueden ser víctimas del sistema penal también si no están formalmente condenadas. Y no tenía relato de violencia física y tortura cuando estaba trabajando por ahí. Tienes otras cosas que pueden ser interesantes. Voy un poco por el tiempo que no tenemos, voy a hablar un poco de algunas otras experiencias, así que después podemos, en caso más dialógicamente, hablar de lo que interesa más a vosotros. Un poco partiendo de esa experiencia, fui a ver
otras experiencias en diferentes países y bastante interesante, podemos ver la Universidad de Buenos Aires en las prisiones aquí, por ejemplo, que desde el 85 consiguió abrir espacios a donde las personas que sufrieron violencia de las prisiones pueden de alguna forma se representar, crear espacios de discusiones y con la sociedad externa, con la universidad. Y vemos, por ejemplo, uno de los protestos de los pabellones universitarios, de los espacios universitarios, y las personas encarceradas comienzan a asumir subjetividad como estudiante universitario, sociólogo, advocado, por ejemplo, y se apropiar de esos medios para se representar y hablar directamente de lo que están pasando sin la necesidad de una intermediación de otros actores, como vemos muchas veces por los casos de la persona privada de libertad. Esos pabellones tienen una cierta autonomía, las personas se manejan sin agentes penitenciarios y abren el acceso a organización de la sociedad civiles, instituciones y voluntarios que adentro de estos espacios se reúnen y crearon jornales, crearon sindicatos, crearon organizaciones que inclusive conectan varias personas en diferentes prisiones y crean de alguna forma de luchas colectivas con discursos compartillados que van exactamente, pasan por la tutela de los derechos humanos. Esa la universidad de alguna forma se educa al problema de las prisiones, funciona como un órgano de resonancia para las voces de las personas privadas de libertad que aprendieron los lenguajes de los derechos humanos, los lenguajes universitarios, y en ese caso consiguen denunciar las condiciones de opresiones que les viven. Eso claramente es un espacio que la universidad se insera dentro de espacios que generan contradicciones y esos tipos de lógica entre la educación y las puniciones, entre educación y seguridad, claramente son en conflicto y siempre ese tipo de conflicto puede llevar al peligro también que la universidad sea sacada o también que las personas entiendan cómo está funcionando la prisión y se pensen a forma alternativa a ese tipo de prisiones que estamos utilizando. Otras experiencias bastante interesantes cuando estaba en Cambridge era la prisión de Grendon. Aquí es una prisión que nace con la idea de crear comunidad de discusiones liderada por psicanalistas treinados que coordinan los espacios. Son comunidad terapéutica que tengo una inspiración como del Hospital de Londres y en esos, como de esa experiencia, varias de las prisiones en Inglaterra comenzaron a implementar esos módulos terapéuticos dentro de las prisiones. Tienes las pesquisas que apuntan que reduce la reincidencia, que crea una institución más humana y menos prejudicial para las personas privadas de libertad, pero también para los staff que trabajan ahí. Y ahí, inclusive, la Universidad de Cambridge tenía creado un programa donde los estudiantes de Cambridge, Learning Together, ¿no? Se decía, aprendían junto con las personas privadas de libertad. Interesante que ese proyecto tiene también una inspiración de Paulo Freire y la idea es crear una clase donde los estudiantes van dentro de las prisiones y los profesores enseñan dentro de las prisiones junto con los estudiantes. La idea de crear la prisión es como tornarla en una comunidad democrática y las personas privadas de libertad tenían la posibilidad de decidir quién expulsar, quién admitir y también tenían el poder de ser consultado cuando se contrataban nuevos staff, nuevos nuevos funcionarios dentro de esas unidades. Tenían varios grupos terapéuticos que se armaban y discutían todos los problemas psicológicos internos, pero también interpersonal en la gestión de la comunidad adentro de esos espacios de continuo, más de 5 veces por semana. En algunas de las entrevistas era interesante como algunas de las personas privadas de libertad comenzaron a desenvolver una educación emocional dentro de los espacios de las prisiones y también tenían varias de esas discusiones colectivas lideradas por las personas privadas de libertad.
Claramente tenemos que pensar qué tipo de democracia es posible dentro de un espacio prisional cerrado, y tenían claramente algunas de las decisiones que no dependían directamente de las prisiones. Por ejemplo, tuve una discusión si las personas, si los funcionarios tenían que tener una farda especial o se tenían que vestir como civil, como hemos visto en la PAC, y eso era una cosa que era una decisión legal de Inglaterra y no podía ser decidida a nivel de democracia interna de los espacios prisionales. Entonces tienen siempre algunos límites en esos casos. Hablando de otras experiencias, como solo módulos de respecto en España, se montaron esos módulos con la idea de crear espacios de respeto dentro de las prisiones, con la posibilidad que los funcionarios y la persona privada de libertad tenían un espacio donde tenía mucha más libertad interna. En el cambio, tenía que tener relaciones positivas entre las partes que estaban dentro de esos espacios. Las pesquisas muestran que cuando comenzó uno de los primeros módulos de respeto, después se espalhó para España y llegó hasta la Francia y la Bélgica. Cuando hice la entrevista, algunos funcionarios no creían en la posibilidad de tener esos espacios más abiertos con las personas privadas de libertad, pero después de un tiempo hasta las personas competían para trabajar en esos espacios porque tenían mucho menos la función de castigo, la función de control, y tenían más una función relacional. Las pesquisas de esos espacios van mostrando también cómo de alguna forma esos espacios cumplen más con el objetivo educativo, terapéutico y formativo, y tienes la posibilidad de adquirir hábitos y valores y actitudes positivos adentro de ese. Y respecto se torna una especie, un hecho regulador de la vida de prisioneros que vemos que no es siempre así, muchas veces no es así. Entonces tiene esos tipos de espacios ya existen, son experiencias que se dan en varios países. Aquí vemos, por ejemplo, la prisión de Bollate en Milán y en Italia. También tiene esa seguridad dinámica, la idea que el staff tiene que crear relaciones positivas con las personas que se encuentran privadas de libertad y con la comunidad afuera. Eso vemos un restaurante donde las personas privadas de libertad pueden trabajar y entrar en contacto con las personas de Milán o de otras personas que quieren ir a comer adentro de su espacio en las prisiones. Y después, otra experiencia bastante conocida en el mundo, la de la prisión de Basta en Noruega, que tiene otra vez la reducción de la reincidencia, entonces produce más seguridad a través de las inclusiones. Tienes toda una cuestión de cuidado con el medio ambiente y de conexiones con el medio ambiente. Y además tienes tiene una formación universitaria para los agentes que trabajan ahí, que incluye principios de psicología y de trabajo social, y siempre tienes más la característica de crear relaciones con las personas privadas de libertad, a donde el staff de seguridad también es pensado como staff de reintegraciones. Partiendo un poco de esas experiencias, tienes otras, tienes algunas experiencias de universidad dentro de las prisiones aquí en Nueva York, que creo que voy a acelerar porque no va a meter demasiado tiempo. Voy a intentar cerrar un poco una primera reflexión y después podemos hablar juntos después de los comentarios, pero en las consideraciones un poco de esos tipos de educaciones y de programas de reintegración, vamos a ver que muchas veces en el mundo vemos esos programas que se concentran sobre el individuo, lo responsabilizan por la propia educación y reintegraciones, y vemos que algunas experiencias entienden que tiene que ofrecer otros contextos prisionales, tiene que mudar la estructura o las prácticas que se dan dentro del contexto prisional y fuera, para ofrecer un espacio que puede ser más alineado con la reintegración de educaciones. Tienes que, en esas experiencias vemos que
es muy importante que si se modifican eso, se pueden también reducir la reincidencia, crear sociedad más segura. Entonces no es solo un beneficio para la persona privada de libertad, no es solo un beneficio para las personas que se encuentran trabajando en los espacios prisionales, pero también para la sociedad externa. Normalmente esos proyectos, cuando trabajan dentro de los espacios prisionales, intentan crear, multiplicar espacios democráticos, las comunicaciones entre las partes, a mejorar el ambiente físico y relacional, construir pequeñas comunidades, cuidando eternamente la selección del equipo que trabaja en la selección, inclusive los agentes penitenciarios. Intentan abrir, tornar transparente los espacios, incluir especialistas en educación, criminología y otras profesiones universitarias. Y lo que más importante también es que la educación no es solo la educación formal, pero la educación informal de los espacios y la educación hacia la sociedad también son partes integrantes de esos tipos de proyectos, a donde intentan se reducir el estigma fuera para evitar que las personas se encuentran después desamparadas cuando salgan de las prisiones y les se complica excesivamente la vuelta y el riesgo de que les reincidan después. Y en ese sentido también otra cosa importante es que toda la parte de las prisiones son consideradas como parte de la comunidad educacional, tengan una influencia educativa, sea las personas que se encuentran privadas de libertad, sea las familias, el equipo de seguridad, además de los educadores, los profesores y todas las otras figuras. Si la educación se torna una prioridad en los espacios prisionales, tenemos la posibilidad de transformar los espacios prisionales por como los conocemos ahora. Cosas muy importantes en ese contexto que tienes varias prácticas que se dan en el sur global, se dan en los espacios como en los países del sur global, como por ejemplo el Brasil, la Argentina, y tenemos que pesquisar siempre más esas prácticas, prestar más atención porque sabemos del problema del eurocentrismo y de los idiomas. Entonces, como muchas experiencias pasan despercibidas en el cambio internacional en lengua inglés, porque porque muchas veces no escribimos todas las cosas en inglés o muchas veces no conocemos bastante los otros países, pero tienes varias buenas prácticas que se pueden encontrar en los varios países que tengan que tener una buena divulgación en los otros países. En esos casos, también es importante resaltar que cuando vamos a pensar las cuestiones del eurocentrismo, los varios países del sur global tienen muchas cosas para enseñar y no solo para aprender, como se considera muchas veces en esas formas de cooperaciones internacionales. Y esas son algunas de las experiencias, pero tienes muchos otros y tienes en muchos otros campos a donde una interacciones que supera el eurocentrismo crea un espacios que mejores para todos y no tienes influencia que van a ser solo unidireccional, mas sí bidireccional, donde todos tenemos que aprender de los otros países. Superar la ceguera epistémica no es apenas cuestión de justicia, pero también una oportunidad de crear nuevas prácticas en conjunto, y eso es un poco uno de los puntos que tenemos que pensar también en la geopolítica internacional. Y voy a fechar esa breve fala con dos citaciones. Esas citaciones lo tenían también en la camiseta algunos de los coordinadores de las personas privadas de libertad. Educación no muda el mundo, educación muda las personas, la persona muda el mundo. Y eso es uno de los fundadores de la criminología crítica en Italia, que decía que la cuestión de detención y reintegración social no puede ser simplemente delegada o reservada a los técnicos. En ese sentido, es un espacio, la pena, las prisiones, y es un espacio fundamental de lo que pensamos la democracia en nuestra sociedad y los derechos humanos de las personas que están adentro. Tenemos casos como esos que estoy mostrando ahora en la foto, tenemos casos como esto. De todas formas, tienen un espectro muy grande que se pueden trabajar. Aquí tienes algunas referencias de personas que están trabajando aquí sobre la educación en prisiones, tienes jornales internacionales, tienes proyectos que están andando en andamiento, intentar exportar la universidad en las prisiones en varios países de Europa.
Y tienes red internacional también que están construyendo red de personas que estudiaron adentro de las prisiones y de alguna forma reforzar esas voces. Tienes personas de las Naciones Unidas trabajando, tienes la red latinoamericana de OITISE, a donde tienes muchas producciones académicas de excelente calidad sobre educación en prisiones que se pueden conectar. Voy a dejar ahí, después voy a compartir también las slides para las personas que quieran aprofundir y voy a dejar espacios ahora para los comentarios. Ainda muito obrigado por ter essa possibilidade de apresentar meus trabalhos com vós outros. Renovo o convite a entrar em contato com, através do meu site internet www.grossisergio.com y por cualquier cosa está totalmente a disposición. Los comentarios lo pueden enviar ahí, las preguntas por mail y estamos en contacto a total disposición y muy obrigado para esa posibilidad de hablar con vosotros.